Bienvenidos al segundo video del capítulo 18, donde continuamos nuestra exploración de la ingeniería de control a través de los temas de control en lazo abierto y lazo cerrado. En el video anterior, revisamos la diferencia entre un sistema y el modelo y analizamos los diferentes tipos de modelos. Ahora veremos la diferencia entre el control en lazo abierto y en lazo cerrado. Nos referiremos a la cadena de control como el conjunto de unidades en el sistema de control que transmiten el efecto de control. Examinemos el diagrama de bloques de la cadena de control. En la figura, XA es la señal de referencia, que es el valor objetivo deseado de la cantidad controlada. XB es la señal de actuación, que es la señal de entrada del actuador. El atributo modificado se etiqueta como XM. Esto se utiliza para modificar directamente la cantidad controlada. Al final de la cadena de control, la salida es XS, también conocida como la señal controlada. Esto es, en realidad, lo que queremos ajustar. Lo que queda es XE, que se utiliza para referirse a las señales del sensor, y XD es la llamada señal de perturbación, que representa perturbaciones externas. En la imagen, puedes ver nuevos nombres que no se habían utilizado antes. El valor de referencia se proporciona externamente al controlador y debe contener la información de cómo queremos que sea la señal controlada. El controlador es un transductor en la cadena que calcula, a partir del valor de referencia, qué tipo de señal de control generar para ajustar la propiedad controlada al valor deseado. De este modo, un cambio en la señal de actuación provoca que la salida de la planta cambie. El sistema que se va a controlar o regular se llama planta. Una planta puede ser un ventilador, un disco de freno o incluso un reactor nuclear. Sin embargo, cuando el término se utiliza en simulación por computadora, se le suele llamar modelo. Es importante señalar que en este diagrama de bloques no podemos garantizar que la característica controlada sea realmente la misma que la característica básica deseada, ya que el dispositivo de control no conoce su valor y estado reales. No hay retroalimentación, lo que significa que la cadena de control está abierta y por lo tanto se denomina cadena de control en lazo abierto. Tomemos como ejemplo el control de los semáforos convencionales. En este caso, a los semáforos se les asignan intervalos de tiempo en los que realizarán sus cambios. La duración en la que estarán en verde o en rojo está predeterminada. Estos semáforos no se adaptan al tráfico, por lo que no mantendrán una luz verde por más tiempo para evitar posibles atascos. Ahora veamos un diagrama de bloques de un control simple y básico en lazo cerrado para entender su funcionamiento principal. Esto es similar en muchos aspectos a la cadena de control en lazo abierto, pero existen diferencias. Veamos cuáles son. RA es el valor de referencia, que en este caso también es el valor objetivo deseado de la señal controlada. Nuestro nuevo elemento es la señal de error, denotada por la letra E, cuyo valor es la diferencia entre el valor de referencia y la señal de realimentación. El papel de la señal de actuación no ha cambiado, pero ahora tiene un nuevo símbolo, U. Lo mismo ocurre con el atributo modificado, representado por la letra M, y es la señal controlada. La señal de perturbación aquí también representa las influencias externas. D es su símbolo. Una de las señales más importantes, si no la más importante, en la cadena es la señal de realimentación, denotada por I y E. Esta proporciona información sobre la señal controlada. El diagrama es muy similar a la estructura anterior, pero hay una diferencia muy importante. En este caso, existe un camino de señal de regreso desde la característica controlada y, tras una sustracción, se retroalimenta nueva información sobre ella al controlador. Cualquier caso en el que las señales se retroalimentan desde la salida hacia la entrada del controlador se denomina realimentación. Dado que la realimentación se implementa en el sistema, la cadena de control es un lazo cerrado y por lo tanto se llama control en lazo cerrado. Voy a resumir rápidamente las diferencias entre los dos tipos de control, ya que es importante conocerlas en el campo de la ingeniería de control. El control en lazo abierto es un proceso en el que la planta no tiene retroalimentación hacia el controlador. El control en lazo cerrado, por otro lado, es un proceso responsable de mantener la señal de control en un valor constante.
Para lograr esto, se requiere retroalimentación y la actuación se realiza en consecuencia. Estas señales son generadas por los sensores a partir de las características de salida. Básicamente, existen dos tipos de retroalimentación. Una es la retroalimentación positiva y la otra es la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva es un proceso autorreforzante que ocurre cuando la señal de retroalimentación influye en el controlador de tal manera que aumenta o disminuye su salida, es decir, la señal de actuación en un incremento progresivo hasta alcanzar el valor máximo o mínimo posible. Un muy buen ejemplo de esto es el sobrecalentamiento del termistor NTC mencionado en el capítulo 14. Está claro que este proceso es autorreforzante. En la práctica, rara vez nos gusta la retroalimentación positiva, y la retroalimentación positiva en un sistema terminado puede dañar la etapa o las etapas de funcionamiento involucradas, por lo que debemos tratar de evitarla. En el caso de la retroalimentación negativa, el controlador suele generar un proceso estabilizador autodebilitante, excitado por la señal de error. Entonces, en el caso de la retroalimentación negativa, la cantidad controlada siempre se estabilizará en el nivel deseado. Si esperamos lo suficiente, nuestra señal sí se estabiliza en un nivel constante, pero debido a las perturbaciones, ese nivel puede no ser siempre el que queremos. Hablaremos más sobre esto cuando discutamos los tipos de reguladores. Veamos un ejemplo de retroalimentación negativa. Supongamos que el modelo de una planta estática es I igual a 2 veces U, que el regulador opere de la siguiente manera. Si aparece un número positivo en la entrada, incrementa su salida en 0.5. Si aparece un número negativo, disminuye su salida en 0.5. Si aparece un 0, mantiene su salida. Recorramos los instantes de tiempo revisando la retroalimentación negativa. En el instante de tiempo t igual a 0, el punto de consigna es 0. La salida de la planta es 0. Por lo tanto, la señal de error es 0. El controlador entrega 0. Todo está en reposo. Queremos que la salida de la planta sea 1, así que en el instante t igual a 1, pongamos 1 como el punto de consigna en la entrada del controlador. La señal de error en la entrada del controlador será 1. La entrada del controlador tiene un número positivo, así que incrementa su salida a 0.5. La entrada U de la planta es 0.5, que se multiplica por 2, así que su salida será 1. En este momento, el sensor aún no ha evaluado la señal en su entrada, así que Y es igual a 0. En el siguiente instante, cuando t es igual a 2, tanto el punto de consigna como la señal de control serán 1, por lo que la diferencia entre ellos será 0, que también es la señal de error y la entrada del regulador, así que el regulador mantendrá la salida en 0.5 y conservará los estados. Un ejemplo de retroalimentación negativa en biología es que si una especie se sobrepuebla, en este caso, la población de depredadores que se alimentan de los sobrepoblados aumentará, frenando así la reproducción adicional. Si los depredadores se vuelven demasiado numerosos, no tendrán suficiente para comer y algunos morirán. Así, se logra un equilibrio en el número de animales en un lugar determinado gracias a la retroalimentación negativa. Los sistemas de control autónomos aparecieron hace unos 2,0 años, siendo el más antiguo relacionado con un inventor llamado Catesibius y describe un reloj de agua. El funcionamiento de este reloj de agua se basaba en la retroalimentación, lo que requería 2 recipientes. El principio consiste en verter agua de un recipiente a otro y determinar el tiempo por los niveles de agua marcados en el segundo recipiente. Sin embargo, el agua fluía continuamente del primer recipiente al segundo, por lo que el nivel de agua del primer recipiente cambiaba y por lo tanto la fuerza del flujo también cambiaba. De ello se deduce que el flujo de agua no es una función lineal del tiempo. Es decir, el agua no fluye de manera uniforme hacia el segundo recipiente. El regulador de Catesibius utilizaba un tubo y un flotador como válvula para controlar la entrada de agua. A medida que el nivel de agua disminuía, la válvula se abría y llenaba el primer recipiente. De este modo se lograba un nivel de agua constante, lo que resultaba en una tasa de flujo constante. Así, el flujo se convertía en una función lineal del tiempo, lo que facilitaba enormemente la medición del tiempo. En estos dos ejemplos, hemos visto que los sistemas alcanzan el equilibrio. El estado de un sistema se denomina estado de equilibrio cuando la suma de las fuerzas que interactúan es igual a 0.
En el control en lazo cerrado, esto puede interpretarse como que la suma de la señal de retroalimentación y el valor de referencia es 0, lo que significa que la planta está ajustada al valor que deseamos y permanece en ese estado hasta que cambiamos el valor de referencia. Un estado de equilibrio es indiferente si el sistema, al ser desplazado de él y luego dejado solo, permanece en equilibrio en el nuevo estado. Un sistema estable, cuando se desvía ligeramente del equilibrio, regresa al estado de equilibrio. Si este es el mismo que el anterior, el sistema es monostable. Si alcanza otro punto de equilibrio, es bistable. Puede haber más de dos estados de equilibrio, en cuyo caso hablamos de un sistema multistable. Nuestras observaciones hasta ahora solo son válidas para sistemas lineales, porque en el caso no lineal el punto de operación depende de la entrada. Hablamos de un sistema inestable cuando, una vez fuera del equilibrio, se vuelve impredecible y la capacidad de funcionamiento del sistema se ve comprometida. Este funcionamiento suele ser causado por un diseño inadecuado. En base a esto, uno de los requisitos más importantes para el funcionamiento de los sistemas de control es la estabilidad. Por lo tanto, tratamos de diseñar el modelo de manera que se evite la inestabilidad. La figura muestra cómo reacciona un sistema estable y uno inestable ante un cambio de entrada dado. La función dibujada con línea gruesa representa el cambio en la señal de entrada, mientras que la función con línea delgada es la salida del sistema en respuesta a la entrada. En nuestro caso, la señal de entrada es un escalón unitario al que el sistema estable responde con una desviación, pero después de un tiempo se estabiliza en un valor constante. En cambio, un sistema inestable oscila de tal manera que la amplitud va aumentando, por lo que nunca logrará mantener el nivel de señal deseado. Veamos un ejemplo más detallado de retroalimentación negativa con algunos datos concretos. Las propiedades dinámicas de un determinado lazo de control nos indican el tipo de transitorio que se puede observar cuando cambia la entrada. Proporcionamos al sistema un cambio de señal de 0 a 1, que es la función escalón como entrada, y observamos cómo responde el sistema. Se pueden utilizar diferentes parámetros de la función temporal de salida para caracterizar el sistema. El valor final, el valor al que se debe ajustar, está representado por v infinito. Tm denota el tiempo hasta el primer máximo. Otra cosa interesante es el tiempo de regulación. Este es el tiempo hasta que la función temporal de salida finalmente se encuentra dentro del rango de más o menos 2% del valor final. En la figura, esto ocurre en el tiempo t 2%. El tiempo de subida se define como el tiempo desde el 10% hasta el 90% del valor final. Su símbolo es t subida. El sobreimpulso indica el porcentaje en que el valor máximo supera el valor final. Podemos obtener esto usando una fórmula. Tome la diferencia entre el primer máximo y el valor final y divídala por el valor final para obtener un porcentaje. Estos parámetros son realmente útiles cuando necesitamos diseñar un regulador. En el próximo video veremos algunos tipos comunes de reguladores. Permanezca atento allí. Adiós. Adiós.